El dolor de Pedro. Era la medianoche. Pedro acababa de matar la luz de su lámpara. Los cuadros, las efigies galantes, adorno de las paredes, la bujía de cera roja del velador, el mármol resplandeciente del aguamanil, los volúmenes de tafilete bruñido y lustroso. Cuanto era sonrisa de la luz en la estancia, cuanto devolvía el beso de oro de la lámpara en nota luminosa, entraba en la oscuridad. La habitación, paramentada de sombra, yacía en la mudez. La luz no cantó más su canto de notas risueñas. En el centro del dormitorio, Pedro, en pie, parecía una estatua cubierta de un paño fúnebre. Y el joven entró en el lecho y se arrebujó en las frazadas, gustoso de respirar aquel ambiente de soledad bienhechora. Apenas reclinaba la frente, satisfecho de sí mismo, aquella noche consagrada al estudio, apenas oreaba sus párpados el ala del sueño, cuando escuchó un ruidecillo. Se puso a oír. El ruidecillo era como de patas de mosca sobre una cuartilla de papel, como de un vuelo susurrante de sínife, como de enjambre de hormigas arrastrando un ala de mariposa. Y desde el propio lecho acechó el sitio del rumoreo. En una pata del escritorio, que simula una garra de león, miró lucir una chispa como de astro, intensa, de luz amable y generosa. Pedro creyó ver un brillante, rico regalo de algún duende. Pensó que alguna hada munífica le hacía, por manera curiosa, aquel gentil presente. Pero el diamante comenzó a titilar como un véspero, al pie del escritorio y temblante, movía su luz bajo la zarpa de caoba. Pedro comprendió que mal podía ser un diamante la lucecilla vivaz y móvil, y encendió la bujía de cera encarnada. Entonces pudo ver una cosa épica. En una red de araña de tenue urdimbre gris, un gusano de luz, un cocuyo, se debatía prisionero acometido por inmunda cucaracha. Pedro se llenó de piedad y de ira. De piedad hacia el pobre animalito luminoso, de ira por el bicho repugnante, nauseabundo y traidor. Al momento ideó redimir de aquella trampa gris y salvar de aquella sabandija al mísero en prisión. Mas primero quiso matar el insecto ascoso y lo persiguió por todo el cuarto con una rabia carnicera. La cucaracha medrosa corría y corría hasta perderse, quién sabe en cuál rincón de la pieza. Fatigado de una vana persecución, Pedro se restituyó a la tarea de salvar la luz, presa en la red gris de la araña. Tomó de sobre el pupitre una plegadera de marfil y con dulce piedad, lleno de ternura, redimió al insecto infeliz, al pobre animalito luminoso. En la punta de la plegadera de marfil, ya en salvo, el cocuyo daba su claridad, como una sonrisa fulgurante de gratitud. Y sucedió que en un aleteo, acaso en una vibración de regocijo, el insecto, resbalándose, cayó sobre la pierna desnuda de Pedro. Este, en un movimiento de nerviosismo, sacudió la pierna, rozada con aspereza por las alas y patas del cocuyo. El cocuyo rodó por la alfombra y Pedro, de súbito puesto en pie, impensadamente, lo aplastó con su planta. Mientras tanto, la sabandija inmunda, la perseguida cucaracha, miraría la escena de fijo desde algún rincón de la pieza, vibrando las alas oblondas y parduzcas en explosión de contento. Víctima de una tristeza irracional y profunda, esa noche
Pedro no pudo conciliar el sueño. Las horas pasaban. Pedro vio las primeras tintas de la aurora entrar en orlas de luz por las rendijas de la ventana. Abrió un postigo y entonces fue, después del triunfo del dolor, el triunfo del color. Los cuadros, las efigies galantes, adorno de las paredes, la bujía de cera roja del velador, el mármol resplandeciente del aguamanil, los volúmenes de tafilete bruñido y lustroso, cuanto era encanto de la luz, devolvía en notas risueñas el beso del alba. Fin. Cuento filial. Aquella noche, la pobre anciana enferma se moría. Pronta a extinguirse al menor soplo, oscilaba en su cuerpecillo endeble la llama de la existencia. No bastó a darle vida a su naturaleza extenuada humano auxilio. Los consuelos de la religión no la consolaban de su muerte. La vieja se aferraba a la vida, estrechando las manos de sus hijos que la rodeaban, decía gemebunda: no quiero morirme. Aquella lucha de la anciana con la muerte llevaba 30 horas. Los viejos son así, expresaban concienzudamente los médicos, y contaban en presencia de los deudos más animosos o más indiferentes historias de moribundos septuagenarios que, en lugar de consumirse de un tirón, como la pólvora al fuego, se chamuscaban poco a poco a manera de torcida. De entre los hijos de la anciana, el inconsolable era José. La vieja, achacosa y maniática desde hacía algunos años, dio en la flor de no permitir que cuidase de ella sino José. Este, de índole suave, casera y femenil, se amoldó a los caprichos de la anciana. Los demás hermanos, las hembras inclusive, le cedieron generosamente el puesto en el corazón y la vida de la vejezuela, por donde vino él a ofrendar muchos de los mejores años de la juventud al cariño materno. Para no distraerse de tan noble ocupación, aplazaba su dicha, no desposándose con Celina, hermosa mujercita a quien amaba. José permanecía en un rincón, sollozante como un niño. De cuando en cuando, abrazándose a su hermano, de él murmuraba: «Se nos va, se nos va», y las lágrimas empapaban su voz. La anciana lo llamaba a menudo: «José, José, agua, dame agua». «Oh bien», decía llorosa, «hijo mío, yo me muero, sálvame, hijo mío». El dolor hundía todos sus puñales en el alma del pobre José. Por 100ª vez interrogaba a los médicos: «¿No hay esperanza, doctores? ¿No hay esperanza?» La ciencia nada podía. Los médicos no lo engañaban. José, alma profundamente religiosa, sollozaba por lo bajo: «Virgen María, sánala tú». Y el buen hijo formulaba mentalmente 1000 locas promesas. Por fin, la anciana como que se resignaba a morirse. Desde la tarde yacía en un quietísimo cadavérico. Antes de hundirse en aquel letargo agónico, hubo una escena dolorosa. La anciana llamó a su hijo predilecto y a Celina, la prometida esposa de José. Los miró, les juntó las manos y se dispuso a hablar. Pero la palabra se negó a salir de su boca pálida, sus labios fríos se plegaron y de aquellos ojos turbios corrieron lágrimas silenciosas.
Las lágrimas de la moribunda conmovieron profundamente. Aquellos labios moviéndose en una mueca trágica fueron de una elocuencia inaudita. José y Celina se abrazaron gimiendo sobre el cuerpo inanimado de la anciana. Todos se miraban enternecidos. De los rincones partían sollozos. Se respiraba en el aposento un aire de dolor. Ya era muy entrada la noche. La noche era una tristeza más. Solo una vela, tras pantalla color de rosa, esparcía pálida luz en la habitación. A esa temblorosa claridad las cosas tomaban relieves fantásticos y las personas, al andar, parecían espectros. El rostro de la moribunda se perfilaba entre las almohadas. No había en él esa dulce resignación de cristiana absuelta, pronta a comparecer sin mácula ante el Dios de su fe, sino una como rebeldía, algo como terror, extraña expresión de pena. De remedios ya nadie hablaba. Ahora para nada servían. Los frascos, las cucharas, las botellas, allí estaban, testigos inmóviles, silenciosos de la próxima separación. Sobre la piedra del lavabo un reloj de oro abierto que indicó, poco antes, la hora del medicamento. Solo marcaba minutos de angustia. Cada movimiento de agujas arrollaba los hilos últimos de aquella existencia. Junto al reloj, en negro estuche de caucho, estaba el termómetro, y por allí salía, de entre un papel blanco de seda, la punta amarillenta de la vela del alma. Una hija de la anciana empapaba de cuando en cuando, con un algodoncillo húmedo, los labios resecos de la enferma. También de cuando en cuando partían sollozos vibrantes como flechas. Y en medio de aquella tenebrosidad de muerte y de noche, las almas llenas de pesadumbre gemían. Los ojos se nublaban en llanto. Las cosas tomaban relieves fantásticos y las personas, al andar, parecían espectros. José, perdida toda esperanza de salvación, aguardaba por momentos la muerte de su madre. De pronto dejó el asiento a la cabecera de la enferma, miró la hora de la medianoche en el reloj abierto sobre el aguamanil y en la punta de los pies salió de la pieza exclamando a media voz: «¡Dios mío! ¡Dios mío!». En el patio se detuvo. El aire fresco de la noche orió su frente. En la habitación de la anciana, la atmósfera ardía como un horno. José experimentó alivio al respirar la brisa nocturna, perfumada con el azahar de los naranjos, ornamento y orgullo del jardín solariego. Los jazmines blanqueaban en la sombra y la sutil esencia de las rosas produjo en José extraña sensación de voluptuosidad. Un momento pensó en lo bien que estaría durmiendo en un lecho blanco y muelle. Abrió las fauces bostezando y se desperezó como un ebrio. De repente, la idea de la moribunda embargó su alma otra vez. Y a la vista de tanta sombra, sintiendo un vago estremecimiento de horror y pensando en el martirio de la anciana, repitió: «Dios mío, Dios mío». Quiso rezar e instintivamente caminó hacia un ángulo del patio, sitio del oratorio. A medida que andaba, fue observando más distantemente las cosas. De la capilla abierta salía un débil chorro de luz. Pudo distinguir a Celina arrodillada en el centro del oratorio.
La pobre niña, radiante de belleza y dolor, hermosa y pálida como una camelia, con la frente hundida en la siniestra mano y deshecha en lágrimas, pedía consuelo a Dios para el alma pura del hijo y la salud eterna para el alma limpia de la anciana. El joven, desde el umbral, miraba y admiraba a Celina. Todo allí era caro a José. El altarito resplandeciente en cuyo centro agonizaba un Cristo de marfil, aquella atmósfera mística, ambiente de su alma religiosa. Los reclinatorios de ébano, sembrados de cojines de púrpura, la alfombra misma en la cual tantas veces abismó él los ojos, cuando el sacrificio del altar, meditando en la formidable grandeza del Todopoderoso y en el misterio sacratísimo de la redención. Entre las flores del altar, cuasi frescas, apenas si empezaban a marchitarse las rosas al calor de los candelabros ardientes. Para las flores del Señor siempre había tiempo, aún en medio de las mayores tribulaciones. Manojitos de heliotropos odorantes, blancos y azules, expiraban rico aroma. En un jarrón se apiñaban en desordenado ramillete campanillas, nardos purísimos, margaritas de plata, corazones de un rojo pálido y espigas verdes, muy verdes. En el centro se abría, perfumando, un varillaje de lirios. Por donde quiera rosas, muchas rosas. Y en medio de la capilla, arrodillada, Celina, radiante de belleza y dolor, hermosa y pálida como una camelia, la frente hundida en la siniestra mano y deshecha en lágrimas, pidiendo consuelo a Dios para el alma pura del Hijo y la salud eterna para el alma limpia de la anciana. José, en transporte de amor y gratitud, se llegó a Celina y silenciosamente estampó un beso casto, un beso tímido en la nuca de la bella, blanca y mórbida, entre rizos de oro. Celina se volvió, llena de mansedumbre, como si hubiese presentido aquella caricia, y sin desplegar los labios, le dio las gracias a su novio. José también se comprendió deudor de aquella hermosura que buscaba la sombra para derramar lágrimas y pedir al cielo un lenitivo a los dolores de su alma filial, rota a la vista de la madre muriente, y la volvió a besar. Ella se puso en pie y devolvió la caricia. Por un espacio permanecieron abrazados, vertiendo amargo lloro. Se sentaron mudos, pero diciéndose muchas cosas tristes con la mirada. José la apartó de sí suavemente, puso las manos en los hombros de ella, miró como en éxtasis beatífico el rostro de la hermosura, ya sereno, y estampó un beso hondo, muy hondo en la boca, deliciosamente encendida de la bella adorada. Corrieron los instantes. Él la alisaba con afecto los bucles alborotados de Celina y concluyó por besarla nuevamente. Celina dejó caer su cabecita rubia en el hombro de José, abandonándose en los brazos queridos de su novio. Él juntó las manos de la niña y la acarició largo tiempo con dulzura. Después la besó en la frente. Ella, inclinada sobre el hombro de José, puso los labios en la nuca del joven. Entonces él la tomó entre sus brazos y le besó 1, 2, 3, muchas veces. Primero poco a poco, enseguida con calor,
Luego, furiosa, locamente, ella devolvía las caricias, sintiéndose como arropada por una onda creciente de calor purpúreo. Y en medio a aquella tempestad de caricias no esperadas, en aquel frenesí, rodaron por la alfombra, él en brazos de ella en brazos de él, las bocas juntas, las carnes trémulas. El cuello de la camisa saltado en la lucha amorosa de los brazos, la corbata por cima del chaleco, los puños fuera de las mangas, rojo de besos. José estaba magnífico de horror a los ojos de Celina. El deseo, un deseo violento, fulminante, había encendido fúlgidas llamaradas en los ojos del joven. El cuello nervioso y fuerte se lo estaba mirando Celina, merced a la camisa desgarrada, y sentía, con placer inefable, en las delicadas formas la mano de su amador, ruda y nerviosa. José tuvo la osadía suprema. Se permitió atentar contra aquella virginidad temblorosa bajo el ala de los besos. Ella opuso reparos. Entonces el enloquecido rugió algo entre dientes. Y rodaron por el suelo, luchando en presencia del Cristo de marfil, en medio de aquella atmósfera mística, ambiente del alma de José. Por entre los reclinatorios de ébano, sembrados de cojines de púrpuras, sobre la alfombra misma en la cual tantas veces abismó él los ojos cuando el sacrificio del altar, meditando en la formidable grandeza del Todopoderoso y en el misterio sacratísimo de la redención. En la capilla comenzaron a oírse grandes voces, empapadas en llanto. ¡Se muere! ¡Se muere! ¡José! ¡José! Celina se estremeció. Quiso arrojar de sobre sí al mozo que la abrumaba con su peso, y temerosa de que alguien penetrase repentinamente en el oratorio, le dijo con la angustia en la voz: «Oye, José, tu madre, se está muriendo tu madre. Mira si nos encuentran, por Dios». Los llantos se escuchaban claramente y las voces proseguían: «José, José». Pero José, sordo, feroz, magullando a la pobre niña, rugió: «Déjenme», y la besó de nuevo. «Por Dios, José, tu madre. No importa, déjame». La historia de José corrió de boca en boca. Se proponía a todos como un modelo. Nunca la admiración que inspira una conducta noble subió más alta, ni llegó más lejos. A todos se decía como después de haber consagrado el mejor lustro de la juventud a la enfermedad y los caprichos seniles de su madre, José, la noche en que murió la anciana, fue encontrado en el jardín como un loco, la cabellera en desorden, el traje descompuesto, dándose puñadas, mesándose los cabellos, inconsolable, y exclamando al pie de un naranjero en flor: «Me desprecio profundamente. Perdóname, Dios mío». Fin. El amor de Luzbel. Cuando Santigua franqueó la entrada en el gabinete, daba cima a un poema galante. Luzbel, adorable poeta cuyas estrofas vuelan como irisadas mariposas. Poeta gentil que cincela serventecios a modo de joyas. Poeta cuyos cantos, llenos de juventud, rebosantes de vida, empapados de sentimiento, vibran como cuerdas de arpa
enternecen como caricias de mujer, fulguran como perlas de rubí, como zafiros luminosos. Santigua avanzó hacia el poeta. Luzbel, sumergido en éxtasis beatífico en la contemplación de su obra, llena todavía el alma con la música de sus versos, no advirtió la presencia de su amigo. Este puso la diestra en el hombro del poeta. Luzbel se volvió un poco sobresaltado. «Oh, tú, siéntate». Pero Santigua no obedeció. Antes bien, plantándose enfrente de su amigo, mirándolo al rostro con fijeza, una sonrisa maliciosa en los labios y en los ojos, le dijo: «Poeta, vengo a reírme de ti». «¿Conmigo?», dirás. No, mi querido poeta, vengo a reírme de ti. Esta resolución del leal compañero de juventud fue tan peregrina al bardo, era tan burlesca la mirada de Santigua, que Luzbel, de súbito, se sintió presa de un exceso de hilaridad. Acceso que contagió al otro, de suerte que por espacio de unos momentos ambos se destornillaron de risa. Se reían con una risa estúpida de muchachos o de locos, risa que era en el escritor asombro, burla en Santigua. Cuando hubo concluido aquella tempestad de buen humor, cuando ese momento violento de alegría pasó y los rostros se serenaron, el recién llegado interrogó maliciosamente a su amigo: «¿Desde cuándo no ves a Carmen?». La pregunta, fulminada sin preámbulos, no extrañaba al poeta. De seguro nada inaudito tenía para él. Carmen era una antigua amada del poeta. Cuando éste la conoció, era ella una muchacha llena de hermosura, blanca como un mármol, cariñosa como un niño. En otro tiempo, Luzbel la quiso mucho, mucho. Santigua no ignoraba la historia de aquellos amores. Carmen, huérfana de padre y madre, encontró, en medio de su infortunio, puesto en una lavandería. Allí se la explotaba con cinismo. A trueque de un mendrugo se ponía a contribución toda su infantil actividad. Pero al menos en la lavandería no hubiera perecido en las manos descarnadas y trágicas del hambre. El instinto alzaba en el pecho de la joven mudas voces de gratitud. Luzbel la encontró la vez primera en casa de una cómica, por cuyas ropas iba Carmen todos los lunes para restituirlas luego el sábado deslumbrantes de blancura. Conocerla, Luzbel y prendarse de la hermosa abandonada fue todo uno. Carmen contaría a la sazón 14 o 15 primaveras. Su belleza comenzaba a entreabrirse como una rosa, el botón de carne, rompiendo la clausura de la niñez, comenzaba a deslumbrar con el esplendor de sus matices, matices de azul hondo y trémulo en la pupila, de oro pálido en la cabellera, de rojo de frambuesa en los labios, de blancura de jazmín en las manos y en la frente. Lunes y sábado se veía en el poeta y la muchacha. Carmen llevaba y repartía las ropas del lavado en una carretilla, a cuyo peso se cimbraba la joven como una palmera al soplo del viento. Pero Carmen sonreía de felicidad en su faena, porque bajo el plomizo cielo de otoño, pisando el lodo de la calzada, recibiendo trompicones por entre los coches disparados como flechas, por entre los ómnibus,
torpes como elefantes, a través de la populosa capital, Luzbel. Enamorado junto a ella, iba diciéndole ternuras, cantándole en los oídos un lisonjero canto de amor. Él, al principio, tuvo tentaciones de pegarle, pero no podía ser. Reaccionó. Carmen, hija del lodo, en el lodo se despeñaba, víctima sin saberlo de una dolorosa herencia de infamia. Renuevo anónimo, espuma de la hez, era una flor de lampa, pálido en el lumbo abierto en el légamo. Luzbel recordó las dolientes historias que supo en noches de amor, en horas confidenciales, bajo el ala de los besos de la misma boca de Carmen. Padre jamás lo tuvo. A su madre la vio morir en mísera buharda, más de inanición que de mal alguno conocido, como no fuera de la gran tristeza de vivir ahogándose en la honda amarga de todas las miserias. El poeta creía escuchar en la sombra una voz que razonaba esta suerte. Luzbel, Luzbel, ¿qué derechos tienes tú sobre Carmen? No debes nada, por ventura, ni siquiera la libertad a la bella cautiva. Ella te consagró las primicias de su amor y de su juventud. Tú, el primero, te has embriagado en las copas blancas de sus blancos senos. ¿Qué resta en esos cálices perfumados para los futuros amadores si no la es? No debieras indignarte contra la pobre niña, pródiga de su hermosura, porque brinde las nevadas copas de su cuerpo a otros labios sitibundos, para que escancien, llenos de regocijo y gratitud, residuos de savia, frías sobras de amor. Luego de una violenta lucha consigo mismo, concluyó el poeta por separarse de su querida. Ella se fue a vivir con el músico. Poco tiempo después abandonó al artista, y entonces fue cuando comenzó para ella la dolorosa romería de los amores. El repugnante comercio de sonrisas, el tanto por ciento del afecto. Entonces fue cuando ella conoció la usura de los comerciantes de amor, el forzoso despilfarro del placer en las mujeres de su oficio, la miseria profunda y degradante de una vida de alquiler. Como un cazador sigue el rastro de la pieza a través de los marjales y por el intrincado laberinto del bosque, así el poeta siguió las huellas de Carmen por entre las aventuras de una vida errante y vio a la pobre muchacha hundirse poco a poco en el vicio. Un día no supo más de ella. Se había empequeñecido tanto a la pobre niña que el enamorado hubiera menester de un microscopio para percibir el mísero corpúsculo, pegado allá, en lo más negro de la más negra capa social. Pronto empezó a brillar nuevamente como lucero que, velado en nubes, rompe a fuerza de irradiaciones cortinajes de sombra y en el cielo ya claro fulgura, brillante de oro en la cima de encantada cabellera azul. Llegó hasta el triunfo supremo, triunfo consistente para una mujer galante, en que extraña leyenda la corone, en que su vida dé pábulo a la pública admiración. Corrían diversas versiones tocantes a esta mujer. Es hija de un millonario extranjero, decían, y expresaban que, muerto el padre, en posesión la muchacha de cuantiosa fortuna se había dado a la más novelesca y desordenada vida. Pocos se resignaban a creer
que Carmen fuese, sencillamente, una cortesana en auge. Pero el círculo de admiradores fue mermando. El aura dulcísima de la celebridad no jugó más con su risa cabellera de oro. Nuevas emperatrices de la hermosura destronaban a Carmen. De sus manos caía el cetro de la moda. La belleza es como un astro mágico. Primero, en su plenitud, deslumbra, a manera de sol. Luego, se transforma en pálida luna de nácar. Después en remota estrella de oro, en chispa de diamante, en polvo de luz, en nada. Carmen apenas era ya, si no melancólica, blanca luna perdida en un rincón de cielo azul. Santigua, íntimo del poeta, sabía todo esto mejor que persona alguna. Sabía también cómo Luzbel conservaba siempre en el fondo del alma un rescoldo de cariño de la que fue un tiempo llama de amor. Rescoldo a cuyo tibio aliento se calentaba la memoria de Carmen. Tampoco ignoraba Santigua que Luzbel, en varias ocasiones, con detrimento de su orgullo, consintió en recibir a Carmen, bien para satisfacer alguna exigencia de la antigua amada, o solamente como remembración de felices horas muertas, corridas juntas en medio de caricias embriagantes bajo el ala de la aventura. Santigua ridiculizaba a menudo aquel sentimiento que en el alma del poeta se abrazaba como terrón de mirra, esparciendo místico perfume. Algunas veces decía a Luzbel, aludiendo a Carmen: «Deja a esa pobre Margarita callejera, candidata del hospital». Y en otras ocasiones: «No quieras ser redentor porque puedes morir en cruz». El poeta procuraba defenderse sonriendo. Hoy Santigua volvía a las andadas. No bien hubo entrado en la habitación, apenas hizo promesa de burla y lanzó francas risotadas como anticipo de la mofa, cuando comprendió Luzbel que estaba a punto de ser víctima de un interrogatorio, acaso de severa reprimenda. Bien pronto vino a confirmar sus sospechas la pregunta de Santigua: «¿Desde cuándo no ves a Carmen?» «Desde hace poco tiempo», contestó. «¿Y con qué motivo puede saberse?» «Sí, señor, puede saberse. Con motivo de una desgracia que le ha ocurrido». Santigua se amostazó, como creía Luzbel en patrañas. ¿Con qué una desgracia? Pues escucha, yo la he visto anoche en un café entre mozos bebiendo y comiendo. El poeta expresó que nada de particular tenía el que una mujer galante se divirtiese en un café entre amigos. Santigua gritó: «Es verdad. Lo que sí tiene de particular, lo que tiene mucho de ridículo, es que esos amigos se rían de ti, se diviertan a tu costa». «No te comprendo, querido». Entonces Santigua contó una escena de la noche precedente. Medio borracho, uno de los comensales derramó la salsera en el traje de Carmen, un precioso traje color de fresa. Otro de los conviviales dijo en tono guasón: «Esto es un bautismo de salsa». Alguno, refiriendo el percance a la parte económica y apostrofando al causante de la malaventura, exclamó: «Judío, ¿quieres arruinar a Carmen?». A tales voces, ella, radiante de júbilo y de vino, refirió cómo era posesora de rico ajuar, regalo de un amigo poeta, y tu nombre,
el nombre de Luzbel comenzó a rodar mezclado con frases llenas de mala intención, frases cortadoras como navajas de afeitar. Santigua, indignado contra el poeta, le reprendió estas liberalidades. Pero a la sazón más filósofo que no poeta, hacía maldito el caso de las vociferaciones de su amigo. Dime, pecador, ¿es cierto que has regalado a Carmen esas ropas? Sí, padre. ¿Y crees por ventura en la fidelidad de una ramera? No, padre, ni lo creo ni lo intento. Entonces, ¿por qué derrochas en Carmen tu dinero y tu tiempo? ¿Por qué? Santigua había permanecido en pie, nervioso y colérico durante la conversación. Pero al llegar aquí, como en espera de una respuesta, jadeante y refrescándose en el pañuelo la frente sudorosa, se dejó caer en una mecedora de bejuco, regalo de la pereza. Entonces Luzbel se puso a defenderse, como ante numeroso auditorio, con mucha calma, casi con majestad. Una mañana, al principio del mes que hoy concluye, dijo, se presentó Carmen en esta misma habitación. Llegaba despavorida. Me refirió como un incendio ocurrido en su casa la noche anterior. Acababa de empobrecerla. Las joyas, sus muebles, sus trajes, cuanto constituía su lujo, su tesoro, ardió entre las llamas. De repente se encontraba a bordo de ese buque náufrago cuyo nombre es La Miseria, buque espectral que navega en aguas betuminosas, siniestro buque tripulado por pálidos y horrendos fantasmas. Santigua interrumpió al poeta bruscamente. ¿Por qué no solicitó amparo entre sus constantes amigos de la francachela? ¿Por qué vino a ti gemebunda en la desgracia, la que te abandonó contenta, feliz? Y tú, ¿por qué pagas sus perfidias con dinero? Se hubiera creído que Luzbel no escuchaba las razones de su amigo. En su hablar numeroso y pausado, prosiguió. Vi al borde del dolor a la que un tiempo amé y le tendí la mano. No me arrepiento. Yo quise mucho a esa mujer. La felicidad la conocí un poco de cerca junto a Carmen. Carmen iluminó mi juventud con el resplandor de su belleza. Si estrellas irradiaron en mi sombra a sus ojos lo debo. Si una ráfaga de felicidad orió mi frente a su cariño lo debo. Esa mujer es mi acreedora. Un día me traicionó, es verdad. Yo no pude seguir pagando en besos mi deuda de amor. El antiguo afecto, casi muriente, renace hoy trocado en lástima, ante la ignominia de esa vida. Menesterosa de amparo, viene a mí la pobre mujer en desgracia. Tomé dinero, compré vistosos trajes, vistas sedas, váyase por ahí enamorando a los hombres. Yo me diré feliz con tal de que esos trajes, esos míseros trajes de seda, puedan proporcionarle horas de triunfo, dulces conquistas, instantes de placer. Así al menos retribuyo a Carmen siquiera un poco de la aventura con que un tiempo me colmó. Santigua, extrañado, casi vencido por aquel análisis piadoso, ante la franca exposición de aquella alma lacerada y melancólica, apenas pudo murmurar en tono de reconvención y cariño: «Poeta, poeta». Y sucedió que el bardo, orgulloso de su triunfo, con la misma voz pausada y melodiosa, empezó a recitar, en obsequio de su amigo, el poema recién concluso, poema cincelado
a manera de florentina joya, poema cuyas estrofas, llenas de juventud, rebosantes de vida, empapadas de sentimiento, vibran como cuerdas de arpa, enternecen como caricias de mujer, fulguran como perlas de rubí, como zafiros luminosos. Fin. Molinos de maíz. El pueblo, blanco y pequeñito al pie de la montaña, entre los árboles, es un huevo de paloma. Aparece como ninfa desnuda, deslumbrante de blancor, adormecida en el valle, a la sombra. Desde el camino, el viandante, al mirar la dehuela, bajo las ceibas florecidas, piensa ver una perla a través de una esmeralda. Aquello es paradisíaco. Las casucas no trepidan al paso de los trenes, ni turban el silencio de la comarca, las rápidas locomotoras. El pueblecito como olvidado en el repuesto valle, a la falda del monte, que había de conocer luchas de grandes intereses, ecos de industrias, rumoreos de ciudad populosa. A manera de eremita, ignora de las cosas del mundo. Hasta su recinto solo llegan el canto matinal de azulejos y turpiales, el chirrido de guacamayos multicolores, las estridentes voces de alguna banda de pericos que vuela hacia los maizales a picar en el oro de las mazorcas y raya el cielo azul del poblacho como una cinta verde, como nube de esmeralda. El pueblo es dulce, pero monótono. Allí no hay otro espectáculo sino el de la naturaleza, siempre nuevo, siempre hermoso, grato siempre a la vista del hombre. A trechos, en la montaña, los conucos florecen. En los claros del monte, las rosas humean, y plantaciones de café pequeñitas desaparecen cubiertas de nevados jazmines, a la sombra bienhechora de los bucares que se extienden como quitasoles de púrpura bajo el cielo azul. Fue en este pueblo arcádico donde instaló Sergio, vecino del lugar, una molienda de maíz. La industria Sergio prosperaba. Desde mucho antes del advenimiento de la aurora, el molino hervía en gente. El pueblo, agricultor, se levantaba con el alba a cultivar el campo, que florecía como un opimo cuerno de la abundancia. Y al abrir ojos lo esperaba sobre la mesa en el copioso desayuno la arepa calentita, provocante y dorada. Viendo el molino rebosante de personas y a Sergio atareado, feliz en la faena, los madrugadores empedernidos al pasar lo saludaban con una sonrisa. ¿Mucho trabajo, Sergio?, preguntaban algunos, lisonjeando de propósito la vanidad del molinero. Él respondía con miradas de satisfacción que pudieran traducirse de esta suerte: «Comprendo que admirás mi labor, gracias». El éxito de su negocio era para Sergio cosa grave, punto de honor, orgullo de su existencia, satisfacción la más cumplida de su vejez. ¿Cuánto no le costaba el implantamiento del molino? ¡Qué lucha contra un pueblo íntegro y sobre todo qué triunfo! Los detractores más empecinados de su proyecto eran hoy propagandistas de su obra. La lucha fue horrible. «Este hombre está loco», manifestaban algunos. «Quiere turbar las sanas costumbres de nuestro pueblo». El párroco formulaba argumentos poderosos. «Eso va directamente contra lo estatuido por la Escritura», decía. «La encantada novedad es, en resumen, la remisión del trabajo, como que hoy muelen a la mano el maíz
y el trabajo es impuesto del Señor, castigo de la primera culpa. Todos convenían en ello. Muchos aventuraban que sería peligroso provocar los sentimientos del pueblo. Muy bien hallado sin molinos, repugnaba innovaciones que pudieran aportar a fatales consecuencias. El grito de guerra repercutió en los corazones. Sergio se proponía llevar a término una obra contra el tenor expreso de los libros santos e interrumpía bruscamente sanas prácticas establecidas de antaño. Aquello, pues, era inmoral. El pueblo lucharía con el innovador irrespetuoso. Los unos, llenos de ardor bélico, exclamaban: «Primero, sucumbir». Otros, poco afectos a las decisiones de la fuerza, se lamentaban de que un padre de familia, un hombre honorable, diera albergue en su alma a tales propósitos. A pesar de todo, venció Sergio. Ya su obra era no solamente mirada sin ojeriza, sino que mereció la sanción del nuevo cura del lugar. Cuanto al antiguo, ni al tiempo de cambiar feligresía consintió en absolver al molinero. Una mañana corrió el pueblo la noticia de que el señor Justo Redil, acaudalado mercader, pensaba en el establecimiento de otro molino. Cuando lo supo, Sergio se indignó. ¿Cómo? ¿Había él luchado solo contra viento y marea para luego de obtenido el éxito venir a compartirlo con nadie? Eso jamás, él o el otro. El pueblo sería el juez, y como interesado en el litigio, se abstuvo de opinar. A las preguntas contestaba con una ironía. «Ya veremos, señores. Todos los barcos caben en el mar, sino que algunos naufragan». Pero Sergio, en lo íntimo de su corazón, protestaba contra aquel pueblo expectante que esperaba la lucha cuasi alegre. Sergio, el solo intento de redil le parecía una estafa. En la población se formaron partidos. El uno celebraba sesiones en el molino y vociferaba contra Sergio. Aquello era arrebatar el bocado a un padre de familia. «No podemos presenciar esta lucha impasibles», gritaban. «Sergio sucumbe. No, no. Sí, señores. Ese Justo está podrido de dinero. Bien puede echar un chorro de monedas por la ventana. Es una brega de tigre con asno». «Eso no, caballeros», interrumpía Sergio, indignado ante la afrenta de la comparación. «Quien luchó contra un pueblo sin salir maltrecho, bien puede atreverse con un capitalista». Otro círculo, partidario de Justo, se congregaba en la botica. El farmacéuta era el alma de la reunión. Recién llegado al lugarejo, farmacéuta titular, bachiller, joven como de 30 años, Remigio, vástago único y heredero del antiguo boticario, respiraba entre los mozos del pueblo, sus amigos, atmósfera de respeto, cuasi de sumisión. Todos deferían a sus opiniones. No en balde discurren 5 años de vida en una lejana capital de provincia, en la universidad entre estudiantes. El prestigio del farmacéuta era muy justo, máxime porque Remigio se esmeraba en consolidarlo con su hablar pulido, exento de provincialismos. La sociedad femenina, con donosura, lo apodaba de banano. Remigio nunca quiso decir al plátano cambur, como las gentes del lugar, sino banano, según el nombre castizo de la fruta. Banano
pues, defendía el propósito de Justo Redil, en nombre del progreso. Es imposible permanecer estacionarios, decía. El carro del progreso pasará por encima de nosotros. No seamos los indios de ese jagrenata del occidente que se llama la civilización. Su discurso hacía eco. Por todas partes en la reunión se levantaban voces aprobatorias. Tiene razón Remigio. Sí, sí, ¿a dónde iríamos a parar? Y corrió el tiempo en estas luchas de círculos entre disparos de envidias, dardeos de vanidades, gritos de pasiones, ecos de la estupidez. Por fin quedó instalado el nuevo molino. Las piedras, de granito azul, brillaban al moler el grano de oro en una rotación vertiginosa. El motor, en nada parecido al caballejo desmedrado de Sergio, era un coquetón vaporcito inglés, vertical, resplandeciente como pavonado de oscuro. Parecía un africano corpulento de músculos poderosos, negrazo enorme por cuya garganta el humero brotaba aliento de nubes. Suerte de monstruo etíope que al recibir el alimento de carbón y leña dejaba ver palpitantes las entrañas de fuego. La mera comparación de los molinos constituía una injuria al pobre Sergio. Las molenderas hablaban de la antigua maquinaria con desdén insufrible. Las piedras están cascadas, decían. Algunas almas sin piedad hacían mofa del caballito, parangonándolo cruelmente con el vapor de Justo. Cualquier día revienta de rabia ese potro cerril, expresaban. ¿De veras?, respondía alguien. Es tan soberbio el animalucho que a las veces dice a no andar así lo fustiguen. La servidad de la antigua clientela constituía fuente inagotable de tristeza para el pobre Sergio. Él contó siempre con que una parte de aquellas malas pécoras le sería fiel. Él se imaginaba en justicia acreedor de algunos agasajos, de algunos miramientos, de algún cariño. ¿Cuántas veces lo sorprendió la medianoche en la tarea de escribir y repasar los nombres de muchas de ellas, imaginando que no lo abandonarían? Formó su lista. Fulana no se me va, pensaba. De sutana no estoy seguro. Pero cuánta perfidia. La lista mermaba de diario. Todas las mañanas era menester testar un nombre. Ya Sergio apenas si podía mantener con Redil la competencia. A ver, echaba cálculos. Justo perdía, es verdad. Pero él, Sergio, se iba poco a poco arruinando. Justo era capitalista, él no. A uno nada le importaba perder en el negocio, tenía que. Al fin, quedando solo, se resarciría con creces. Entretanto, ¿cómo vivía él sin ganar? Ya casi estaban moliendo de balde, los ingresos apenas cubrían los gastos. Pero él odiaba tanto a su competidor, tanto mal le produjo Redil, tan profundamente hirió su honra de industrial, por modo tan cruel deshizo el patrimonio de sus hijos, la dulzura de su hogar, la paz de sus años, que Sergio, encontrando fuerzas en sí propio, compañía en su rabia, sostén en su encono, luchaba y luchaba sin esperanza, por el orgullo de su nombre, por el amor de su casa, por el odio de su enemigo. Uno a uno, los amigos lo abandonaban. Sergio, no sea usted caprichoso, le decían. ¿Por qué no cede? Sergio se indignaba a tales propuestas y entonces
Las filas de los afectos clareaban como las filas de los clientes. Dios mío, que solo se quedan los muertos. En cambio, Justo, maldecido al implantar su empresa, ahora era imán de simpatías. Justo sí es hombre de negocios, expresaban los parciales de Redil. Los poco fieles a Sergio manifestaban que Redil, cuando menos, era oportuno. No bregó como Sergio y obtuvo mejores resultados. Algunos decían: es hora cuando nuestro pueblo es apto para molinos. Era necesario convenir en que Sergio se aventuró prematuramente. Sergio ya no pudo más. El molino una madrugada estaba desierto. El molinero, meditabundo, se asomaba a la puerta de cuando en cuando. La oscuridad, muy densa, no permitía ver sino una impenetrable aglomeración de sombras. Sergio oía el silencio. Su camarada de fatigas, Pedrito, mozalbete como de 4 o 5 lustros, dormía arrinconado adentro, bajo un farol de luz mugriente. El farol arrojaba en las baldosas del pavimento una débil claridad. Pedrito dormía en un charco de luz. El molinero, siempre meditabundo, paseábase las manos en los bolsillos, la barba hundida en el pecho, arrebujado en su cobija de paño azul. Corrieron 2 horas. Pedrito permanecía inmóvil en su rincón. El caballo no pestañeaba. El molino, silencioso, decía cosas tristes. No llegaba nadie, sino la aurora. El cielo clareante se comenzó a franjar con líneas de un verde extraño que fue poco a poco transformándose en violeta y opalizando el horizonte. Las líneas de color, ensanchadas, se hicieron bandas, cintas, gasas que ceñían el cielo de oriente. Y desde el cielo comenzaron a caer rosas, muchas rosas de luz, todas las rosas de la mañana. Sergio se detuvo de pronto, a la puerta por donde entraba toda el alba riendo. La claridad caía en su rostro, pálido de angustia. Su tez blanca, su barba blanca, sus cabellos blancos también, resplandecientes a la luz matutina, daban al viejo un aspecto marmóreo. Detenido en el umbral, frente a la aurora, parecía una severa estatua de guerrero, épico mármol olvidado, en el fondo de una floresta virgiliana y cubierto de campanillas color de cielo. Nadie llegaba. Sergio pensó que su molino a estas horas ya hervía en gente. Recordó su lucha, su triunfo. Después se vio vencido por un rival afortunado y poderoso. Sus ahorros del molino primero, después su pequeña plantación de café, patrimonio de sus hijos, todo lo consumió la hoguera santa de aquel odio, la llama de aquel doloroso deber. Sergio se apoyó contra su molino, se llevó la mano a las sienes y por su rostro de mármol corrieron abundantes hilos de lágrimas. Por su frente pasó un relámpago, una nube de sangre. Pensó en matar, se dispuso a matar, corrió a matar. Pero un momento, transido de dolor, se reclinó nuevamente sobre las piedras del molino, de aquel molino amado, orgullo de su nombre, amor de su vejez y causa de su ruina. Se reclinó y vertiendo amargo lloro, a la luz de la mañana, en un apóstrofe murmuró el pobre viejo: Dios mío, qué injusticia. Fin. Historia de un dolor.
Eran los 4 pensionistas, 4 bohemios unidos por el amor al laurel y por el capricho de una juventud gitana. Fraternizados por el ideal que era uno mismo en todos y por la primavera que en todos florecía, se juntaron como palomas viajeras en la rama de un árbol del camino. Esa mañana, la charla de sobremesa rodó sobre cosas íntimas, páginas de hogar, y uno, el más joven, amable hijo del sur, decía la historia de un dolor. Aún veo, expresaba, aún veo con extraña fijeza de alucinado a mi padre en su lecho mortuorio, enflaquecido por la enfermedad, pálido, respirando ya el aliento fatídico de la muerte, la azabachada cabellera riza sobre la almohada muelle y nívea. A un lado del lecho veo a mi pobre madre, desolada y discurriendo en la sombra, los ojos enrojecidos, los rostros pávidos, espectrales, a mis hermanos pequeñuelos, para quienes todos tenían una mirada de compasión. Míseros niños que, como las fieras del bosque, presentían la tempestad sin comprenderla. Cuán dolorosa fue aquella despedida. De los rincones salían enmarañadas cabecitas rubias, las tímidas voces empapadas de llanto. Alguien las extinguía piadosamente a besos. Todos íbamos a comulgar. El altarito se alzaría en la propia estancia del enfermo. Quizás Dios obrara un milagro, y por qué no. Había hecho tantos, pero la muerte caminó muy deprisa e impidió celebrar aquel último banquete. Súbito el enfermo llamó a mi madre. Volvió el rostro hacia ella, la miró con una mirada dulce y profunda y comenzó a morirse. Yo nunca había visto expirar a nadie. Cuando miré la palidez de aquel rostro querido, cuando oí aquellas preces interrumpidas por sollozos y la voz trémula de mi madre que imploraba para que llevasen al señor cura, cuando sopló el viento de ultratumba en la alcoba donde mi padre se moría, temblé un momento con temblor extraño y desalado. Medio loco, eché a correr calle afuera. Llegué instintivamente a la catedral. Vi a un sacerdote. Señor cura, le dije, corra usted conmigo, venga a auxiliar a un moribundo. Algo murmuró el levita en son de excusa, no le era posible. Señor, venga usted, por Dios, y le besé la mano allí, en el pórtico de la iglesia. Me señaló el seminario al lado del templo. Podía ser que ahí encontrase algún sacerdote. Y volé al seminario. Un cura se paseaba tranquilamente. Me acerqué a él trémulo. Señor cura, mi padre se muere. Auxilia a mi padre. El buen cura me hizo saber que no podía abandonar el seminario. Algo pasó en mi alma, algo muy doloroso. Me imaginaba yo que todo el mundo debiera estar triste. Mi padre se moría. Aquel hielo me heló. Así murió mi fe, de muerte violenta, asesinada por los ministros de Jesús. El joven cayó. Su alma, paloma enferma y nostálgica, volaba a cernirse con voluptuosidad melancólica sobre el deshecho hogar paterno, y volvía en el pico el recuerdo como bendita rama de boj. Y cuando concluyó de hablar el joven del sur,
Una llama de indignación ardía en todas las miradas, llama a cuyo fuego se evaporaron muchas lágrimas, prontas a humedecer los ojos. Fin.